Hoy el Evangelio nos está hablando de la semilla que se desarrolla. Nos habla, por lo tanto, de algo bien importante. Las cosas no están completas, tienen que desarrollarse. A veces nosotros no tenemos la idea clara, pensamos que el mundo fue creado por Dios de manera imperfecta, porque vemos que las cosas se tienen que desarrollar, tienen que crecer. Dios creó al mundo perfecto, pero no completo, porque las cosas que Dios creó, tú tienes que contribuir con Dios para el desarrollo de las cosas, para que las cosas puedan adquirir la plenitud y el significado que Dios quiere. Vuelvo a insistir, Dios creó todas las cosas perfectas pero no completas, porque quiere que tú sientas sobre tus hombros la responsabilidad de completar la obra de Dios. Por eso es que el Señor le dijo a nuestros primeros padres en el paraíso, cuando iniciaron su peregrinaje histórico, les dijo: creced y multiplicaos y someted la tierra. Es decir, los invitó a completar la obra de Dios, a desarrollarla, porque Dios no quiere darnos todo completo, porque Dios quiere que tú te sientas corresponsable con Él en la construcción de ese futuro de felicidad que el hombre aspira. Dios quiere que tú te sientas actor de tu propio destino y no mero receptor pasivo de los dones divinos. Por eso hoy el Evangelio nos habla de semilla, que es más pequeña, dice la semilla. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que cuando se desarrolla se convierte tan grande que hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. O es una semilla que se siembra en el campo, se va desarrollando, porque Dios está ahí, en ese completar su obra en el mundo. Eso no es imperfección, porque lo que es incompleto no es imperfecto. Este mundo que nosotros vemos, que tantas veces nos escandaliza su imperfección, la imperfección no es querida por Dios. Y porque el mundo sea incompleto no es imperfecto. La imperfección es porque nosotros, los seres humanos, no asumimos nuestra responsabilidad en completar la obra de Dios. Es un problema humano, no es un problema divino. Dios quiere que las cosas lleguen a su plenitud, pero el hombre, por su vagancia, por su irresponsabilidad, en una palabra, por el pecado, hace que las cosas no se completen, no lleguen a su plenitud. Precisamente hoy que nosotros estamos hablando, en el día de hoy, que estamos hablando sobre los padres, estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Qué es un papá o una mamá? Es aquel que asume la responsabilidad de completar la obra de Dios en una criatura. Porque el ser humano es una semilla, es potencia, es capacidad. Y la presencia de papá y de mamá es imprescindible para el desarrollo armonioso y equilibrado de un ser humano. Por eso estamos nosotros celebrando hoy el Día de los Padres. Porque de alguna manera nosotros estamos recordando que la obra de Dios, el completar su obra en el mundo, depende de los seres humanos, no solo de Dios. Cuando ustedes, a veces nosotros,
La gente, el otro día se me acercó una persona diciéndome que le habían comentado que el Papa era un rico que vivía en el Vaticano y que en vez de vender todo eso para dárselo a los pobres, vender el Vaticano. Lo primero es que el Papa vive en un museo, que es el Vaticano, un gran museo, patrimonio de la humanidad. Si nosotros vendiésemos todo lo que hay ahí y quitásemos completamente, que no quedara piedra sobre piedra en el Vaticano, si lo distribuyésemos entre todos los seres humanos de esta tierra, no tendríamos ni 50 centavos cada uno. Pero si incluso se utilizase para aliviar el hambre del mundo, sería algo transitorio que no duraría ni una semana. El problema del hambre en el mundo no es que el Papa viva en el Vaticano o que Obama viva en la Casa Blanca, porque algunos podrían pensar, vendamos la Casa Blanca y así resolvemos el hambre en el mundo. No es ni que el Papa ni que Obama. El Papa cuando muera no se lleva nada a la tumba, ni puede dejarlo en patrimonio ni a su familia ni a sus amigos. El hambre en el mundo es responsabilidad humana, que no hemos completado la obra de Dios por la solidaridad, por la justicia, por la misericordia y la compasión. El otro día me decía un compañero que él había comprado una casa por $200,000 con un préstamo hipotecario, de esos que llaman balloon, que se le había concedido el banco. Claro, engañándolo, porque al final, cuando él terminase de pagar la hipoteca, le estaría pagando al banco más de $1,000,000. Le prestaron 200,000 y al final ganan $800,000. Uno puede imaginar que esa injusticia de fondo, que una familia tenga que tener sobre sus costillas $1,000,000 para pagar, que podría haber comprado un apartamento en el condado o haberse dado 10 viajes en el mundo, esa injusticia, ese deseo desmedido de riquezas a costa de la miseria y de la pobreza de otros, porque nosotros estamos viviendo en un mundo en crisis, porque este sistema donde una familia tenga que pagar $800,000 porque le prestaron 200,000, yo puedo entender 100,000, voy a sacar, o 200,000, $800,000. Por eso es que muchas familias no tienen ni para comer. Por eso es que ustedes ven que Grecia está en crisis, o España está hundida en una crisis económica, o Portugal, o Italia. Está el mundo en crisis porque esta estructura, esta desproporción, este no querer completar la obra de Dios, sino yo aprovecharme de los demás en lo que veo, no ara, como decía uno de nuestros patriotas caribeños, la patria es ara y no pedestal, ver en los demás un pedestal para yo subir a costa de su miseria. Eso es lo que tiene el hambre en el mundo. No es el Vaticano, ni es la Casa Blanca, ni son los museos del mundo. Es que nosotros tenemos una distribución no equitativa ni justa. Porque que una familia no tenga que comer mensual porque tiene que pagar la hipoteca, o que no tenga para cultivar otros aspectos de su personalidad humana, como podría ser ir al cine, cultivar la naturaleza, tantas otras cosas. Precisamente por esa desproporción económica, por eso hay hambre en el mundo, porque los seres humanos no hemos asumido nuestra responsabilidad de completar su obra, viviendo la solidaridad entre nosotros. Nosotros no estamos celebrando a papá hoy porque de alguna manera en esta sociedad nuestra que siempre pretendemos, porque es una especie como de actitud interior, de querer sustituir la obra de Dios, porque en el fondo cuando nosotros vemos este mundo, nosotros
decimos siempre, si yo fuera Dios un día, yo arreglaría este mundo tan injusto y tan desproporcionado que nosotros vemos. Eso es siempre la actitud del hombre, es la actitud que en el paraíso, desde el inicio, el hombre pretendió sustituir el criterio de Dios. Porque nosotros, vuelvo a insistir, Dios creó este mundo perfecto, pero no completo. Las cosas incompletas no son imperfectas. Los niños que están aquí, Jesús que está allí, Él es un niño que se está desarrollando, no es un ser imperfecto, es un ser que está por ser completado. De hecho, el 31 de julio cumple 7 años y ya es viejito. Pero nosotros pretendemos sustituir el criterio de Dios. En el paraíso el hombre escuchó que el demonio, instigado por el demonio, le dijo, bien sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol, serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. En el fondo lo que le dijo el demonio, sustituye tu criterio por ese de Dios. Pero cada vez que nosotros queremos sustituir los planes de Dios, el plan A, por nuestro plan B, siempre las cosas terminan en desastre. Siempre el hombre no puede alcanzar la felicidad que aspira a su corazón. Mire, cuando nosotros, sobre el plano de la familia, en la que la iglesia proclama que la familia es una institución de un hombre y una mujer que generosamente se abren al don de la vida y mutuamente se ayudan en el desarrollo de la felicidad entre un hombre y una mujer. Esa es la familia querida por Dios. Esa no es una imposición arbitraria de Dios, sino que ambos, papá y mamá, contribuyen al desarrollo digno de un ser humano. Sin duda, cuando falta uno de los dos componentes, Dios siempre, en su providencia, sabe sacar de los males bienes. Pero la familia querida por Dios es entre un hombre y una mujer. El otro día estaba leyendo un profesor de una universidad en Texas, en Austin, Texas, que estaba ahí comentando de cómo, habiendo hecho un estudio de familias no tradicionales, de familias de personas del mismo sexo, con una data que ha publicado en una de las revistas científicas norteamericanas, entre personas de 18 y 37 años, criadas en ese contexto de llamada familia no tradicional, y él decía las consecuencias de pobreza, las consecuencias de problemas de personalidad, etc. Precisamente porque cada vez que tú y yo queremos sustituir nuestro criterio, en vez de utilizar el criterio de Dios, lo queremos sustituir, siempre nuestro plan B es más deficiente, es completamente deficiente con respecto al plan A de Dios. Cada cosa en tu vida, cada célula, cada segundo de tu existencia tiene un propósito. Tú sabes que es de Dios porque no está completado. Porque Dios no te da un don si tú no lo asumes con responsabilidad y lo completa. Porque Dios quiere que tú no te sientas mero actor pasivo que recibe, sino que tú te sientas de que ese don, esta vida que Dios me da, sea enfermedad o sea salud, sea momentos de dificultad o sea momentos de triunfo, es don de Dios y es obra tuya, mérito tuyo. El cielo o el infierno, el cielo es don de la misericordia de Dios, porque cada obra de Dios, cada segundo de tu vida, siempre tiene el sello de su misericordia, de un propósito por el cual Dios te quiere hacer feliz. Pero el cielo es obra de Dios y es también obra mía, mérito mío. El infierno sin duda es obra de la justicia divina, que respeta nuestras opciones libres
y que nosotros asumamos las consecuencias de nuestra libertad responsable y consciente, porque Dios no impone la felicidad, Dios nos invita a ser felices. Por eso el infierno sin duda es obra de la justicia de Dios, pero es sobre todo responsabilidad humana. El que está allí es porque ha querido sustituir el plan de Dios por su plan B deficiente. Por eso es que hoy el Evangelio subraya eso. Esto es semilla. Esto hay que completarlo. Esto hay que completar la obra de Dios con paciencia. Hay que completarla con trabajo, con sacrificio, con responsabilidad. Todo eso, así uno sabe si la obra es de Dios o es humana. Las obras de Dios no nacen grandes, las obras de Dios nacen pequeñas. Porque incluso la obra de sacar adelante tu propia vida espiritual, tu relación con Dios, no está completa porque tú hayas recibido la semilla del bautismo o hayas recibido la formación a la primera comunión. Ese es el problema, que nosotros no entendemos que nuestra fe tiene que desarrollarse y crecer. Pero a veces nosotros la dejamos con la semilla del bautismo y se convierte en lo que nosotros tantas veces estamos viendo, que algunas de nuestras figuras públicas afirman, el catolicismo cultural, en la cual es un catolicismo deficiente. No conocemos lo que implica nuestra fe, porque la reducimos simplemente a un código de prohibiciones y no somos capaces de descubrir la belleza, el mundo nuevo, el hombre nuevo que la fe católica abre en el corazón del hombre. Las cosas adquieren una dimensión diversa cuando nosotros desarrollamos nuestra fe. Pero si nos quedamos con la semilla del bautismo, con el primer encuentro, y no nos damos cuenta que nadie ama aquello que no conoce. No conocemos nuestra fe católica. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra propia casa o el catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio autorizado de nuestra fe católica? Llamamos a las tinieblas luz y a la luz tinieblas porque no conocemos nuestra fe católica. Lo mismo, vemos los mismos programas televisivos que ve aquel que no conoce la fe católica, que no es católico, que no es creyente, que no es cristiano. Y a veces, escudados detrás de una especie de falacia, la cual decimos, es que lo que le hace daño a un niño no me hace daño a mí. No, lo que le hace daño a un niño te hace daño a ti. Y el ver una película pornográfica en un programa televisivo, sin duda ofende a Dios y hace que tu corazón, que tu sensibilidad se deshumanice. Se han hecho estudios, la relación entre violencia y pornografía. Es decir, cada vez que tú prendes ese aparato televisivo y no con una actitud crítica, ¿qué es lo que contribuye a sacar lo mejor de mí? ¿O qué contribuye a deshumanizar mi sensibilidad humana? Cada vez que tu corazón, tú no haces esa selección, esta semilla de la fe no se desarrolla. Insisto, nadie ama lo que no conoce, pero a la vez nadie conoce lo que no ama. Si tú no cultivas tu relación con Dios, la misa dominical, donde yo tengo ese encuentro con la palabra y la Eucaristía, donde yo trato a Dios y Dios me trata a mí. Si yo en mi vida no amo a Dios, no lo voy a conocer. Pero si no lo conozco, profundizo mi fe, no lo puedo amar. Porque Dios no te ha dado una fe completa, te ha dado la fe perfecta en semilla, en potencia. Dios está en una actitud de espera, porque Él quiere que en esa relación amorosa entre tú y Él, ya Él dio el primer paso, muriendo por ti en la cruz del Calvario. Ahora tú tienes que dar el segundo para conocerlo.
No conocemos los rudimentos de nuestra fe. Lo mismo llamamos a Dios Jehová, que no es el nombre de Dios revelado en la Sagrada Escritura, que le llamamos Yahvé, que es el nombre de Dios que conocemos por la Escritura, porque no conocemos nuestra fe católica. No conocemos que la Biblia, llamada evangélica o protestante, que solo tiene 68 libros y que le faltan 7 libros revelados por el Espíritu Santo, no conocemos. Y lo mismo leemos uno que otro. Lo mismo decimos, es que da lo mismo ser católico que protestante. Porque sin duda, en este pastel que Dios nos ha dado, que es la revelación divina, si nosotros nos conformamos con 3/4 de parte del pastel que tiene la tradición evangélica, si nos conformamos con eso cuando Dios te quiere dar todo y tú te conformas con un pedazo, es porque no conocemos la riqueza que supone nuestra fe católica. Parece un sombrero que nos quitamos cada vez que salimos de la misa. Nos quitamos el sombrero de la fe y actuamos en nuestra vida como si Dios no existiera. ¿Y cuál es el problema? Que este mundo que hay que completarlo, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, las cosas no adquieren la dimensión y la plenitud que tienen que tener. Por eso es que el Señor dice semilla. Eso es lo bueno, porque depende de mí. Este mundo será para la gloria de Dios, pero este mundo será también para la gloria humana, para tus méritos. En esta yo quisiera conocer, porque a veces con esa actitud de no entender que depende de ti el completar la obra de Dios, yo quisiera saber cuánto de esta ola de criminalidad es fruto simplemente de la deficiencia de nuestras autoridades públicas. Porque siempre, recuerden, la actitud nuestra es que alguien tiene culpa. Primero Dios, que hizo el mundo malo, no lo hizo perfecto. Yo, si hubiese sido Dios, lo hubiera hecho muy bien. Fíjense, hay una película que se llama Almighty Bruce. El sumato no altera el producto. Bruce Almighty, Almighty Bruce. En esa película extraordinaria, que uno se ría a carcajada, es precisamente la actitud humana. Yo me reía porque así somos nosotros. Él quería sustituir a Dios. Y Dios le concedió el deseo, sustitúyeme. Claro, cuando empezaron a llegar todas las oraciones de todo el mundo, él empezó, aquel pedía que no exista la luna, pero el otro decía que hayan 2 soles. Y empezaron el mundo a llenarse de tsunami, explotar, etcétera, porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios de ver hasta los detalles, con actitud de futuro, buscando nuestro bien. Si nosotros le diéramos ese voto de confianza a Dios, yo quisiera conocer cuánto de esa ola de criminalidad es fruto de una institución de la familia destruida, de una falta de autodisciplina dignificante, porque vivimos nosotros en un libertinaje. ¿Cuánto de eso es fruto de la droga, cuyo descontrol destruye a los seres humanos? ¿Cuánto de eso es la ausencia de papá y mamá? Claro, son cosas que no son fáciles de ver, y siempre nuestras miradas superficiales de pensar es el otro el que tiene que resolver, y no nos damos cuenta que la ausencia de papá y mamá, la ausencia de buenos maestros, transmisores de esa patria de valores, la ausencia de la disciplina en el hogar, de la selección del programa televisivo que vamos a ver en familia, etcétera, tiene los frutos de la sociedad que tenemos. Por más que nosotros pensemos, si yo sustituyo a Dios, por más que nosotros pensemos, si yo sustituyo al otro, no vamos a cambiar. El futuro de nuestro país y de la humanidad depende que cada uno asuma su responsabilidad, porque es una semilla. Y por lo tanto, Dios ha querido que tú actúes así.
asumiendo tu responsabilidad. No estoy molesto, ¿sabes? O sea, que aquí estoy regañando a nadie, no estoy molesto, no. Fíjense, concluimos con presentando la figura de la Virgen María. Fíjense, Dios no se acercó a María en una actitud impositiva, oscureciendo qué es lo que le pedía. Dios quería su consentimiento responsable. Y por eso le reveló el plan. Le reveló el proyecto que ella tenía que completar. Porque la salvación no es solo fruto de Dios, es también colaboración humana. Y Dios le reveló el proyecto. Y Dios le reveló que sobre sus hombros había una responsabilidad que cumplir. Y María respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque ella asumió su responsabilidad. Y la asumió y la asume en el cielo. Porque María en el cielo sigue ayudando a Dios a completar su obra en el mundo con su oración. Porque ella intercede por nosotros ante el trono de Cristo. Por su predicación. Porque ¿qué son los santuarios marianos? Sino lugares donde María predica, donde María nos abre el camino de Dios, nos enseña a dejarnos seducir por Dios. Ella predica, se convierte en profeta en todos sus santuarios, a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Allí está María en el cielo, orando, está inspirándonos, protegiéndonos, porque es madre personal de cada uno de nosotros, misteriosa pero realmente. Esa es la experiencia que la iglesia ha tenido durante 21 siglos. Por eso el ejemplo luminoso de María, mujer colaboradora de Dios, servidora de los planes de Dios, ayudó a completar su obra. Y a ella le pedimos desde el cielo, donde tenemos que invocarla, tratarla, conocerla para amarla cada día más, a la que Dios nos dio como madre, para que ella desde el cielo nos ayude a nosotros también a entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén. Nos ponemos.